Colombia, mediados de la década de los 80. Es difícil hasta identificar el vehículo. Una placa fue identificada. Debe ser, desde luego, como siempre sucede, un vehículo robado. El mundo pone sus ojos en la capital de Antioquia. La ciudad está envuelta en el caos. Desde ahí se orquesta una guerra que afecta a todo el país. El Estado lucha contra el terrorismo de un cartel de narcotráfico y salir a la calle es un inminente riesgo ante la posibilidad de ser víctima de sus acciones. Yo creo que se juntaron muchas cosas en cierto momento y era de alguna manera considerarlo como una época de caos. La industria estaba pasando por un momento difícil, el café no estaba dando tanto recurso como antes, las empresas textileras y por supuesto la llegada del narcotráfico sumado a la guerra de muchos años que lleva nuestro país, así que esa periferia de ciudad tomó muchos vecinos que llegaron migrando rápidamente. Para inicios de los años 90, Medellín era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. En aquella época, la urbe registró 6.809 homicidios, alcanzando una tasa de casi 380 muertes por cada 100.000 habitantes. Es la más alta del mundo para el momento. Generó un conflicto interno social muy fuerte y eso degeneró de alguna manera una violencia muy hincada, histórica, y con décadas de un Estado que no había sido presente, obviamente puso una situación muy compleja. Gustavo Restrepo es arquitecto y urbanista. Cuando las causas primarias de la violencia en la ciudad recularon, una iniciativa entró a la mesa: cambiar la ciudad para cambiar el comportamiento humano. Generó una política que se llama urbanismo social, que aún lo trabajamos y que tiene que ver con trabajar 5 componentes. Componente medioambiental, componente de la vivienda, componente del espacio público, de la movilidad, de los equipamientos, y ese 6º componente es seguridad y convivencia. Así que trabajar en prevención en estos componentes siempre nos llevó a poder fortalecer el tema de la seguridad y la convivencia. Lo que Restrepo propuso se llama urbanismo social, un concepto aplicable al diseño de cualquier ciudad en el mundo, incluso a ciudades como las nuestras. Podríamos hablar de urbanismo social cuando se está priorizando la vida de las personas. No es solo un tema de calidad de las edificaciones y el espacio público, sino tiene que ver con el bienestar que genera. ¿Podemos afirmar que el diseño urbano puede condicionar nuestras oportunidades en un primer momento? Totalmente, y está totalmente demostrado y estudiado. Por ejemplo, en Estados Unidos, archivos recientes han revelado el concepto del redlining que te decía, o la línea roja, ciudades enteras que fueron planeadas desde ese condicionamiento socioeconómico, ¿verdad? Hasta étnico. Entonces, claramente, ahí hasta podríamos decir que hay un tema hasta medio perverso, ¿no?, detrás de esto, de cómo las ciudades han sido planificadas para unas personas de una forma y para otras de otra, ¿verdad? El lugar donde se ubique nuestra vivienda genera un montón de condicionantes en las personas para acceso a sus lugares de trabajo, a sus lugares de recreación, a sus lugares de estudio. Entonces, definitivamente podríamos casi que aseverar que la forma en la que está planificada y pensada una ciudad y la distribución de sus usos afecta directamente la dinámica que tienen las personas dentro de ella. El crimen organizado, el tráfico de drogas y los problemas sociales envuelven hoy a Costa Rica en diferentes barrios del país. Muchos de esos barrios comparten una característica común: se han convertido en zonas marginales de la ciudad con pocos espacios públicos, y los pocos que hay terminan en manos de los grupos delictivos. Además, la distribución de las edificaciones puede crear espacios de poca visibilidad, limitar el alumbrado público y hasta desincentivar la ocupación de las estructuras. Yo tengo más de 15 años de estar trabajando en la Carpio, con una asociación de desarrollo, haciendo proyectos ahí. Cuando uno ve de primera mano cómo estas comunidades han sido totalmente ignoradas y no han sido articuladas ni pensadas desde un concepto de desarrollo urbano integral, han habido esfuerzos, consultorías, planes de desarrollo, mucha cosa, pero al final las comunidades siguen viviendo de esa forma, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un indicador notable de si nos estamos tomando en serio las cosas o no. Las personas que habitan en estos barrios están doblemente vulnerabilizadas, ¿verdad? Porque por un sentido
por un lado, carecen de los derechos, del acceso a servicios. Por otro lado, tienen que, además de esas limitaciones espaciales, es decir, no tienen espacios públicos, no tienen espacios de recreación, no tienen acceso a sistemas de transporte público, no tienen acceso a educación de calidad. Naciones Unidas ha estudiado la relación entre la planificación urbana y la inseguridad, en donde, si bien reconocen que es un problema multifactorial, una ciudad mal diseñada puede desencadenar espirales complejas. Veamos este ejemplo. Un barrio mal planificado no tiene los espacios educativos, laborales o sociales adecuados. Incluso, el transporte público resulta en muchas ocasiones un ausente, haciendo todavía más difícil salir a buscar esas oportunidades en otras localidades. Eso crea una brecha entre quienes viven aquí y quienes lo hacen en un barrio con estos servicios de fácil acceso. Entonces provoca que el acceso al mercado laboral sea escaso y por ende abunde la informalidad y el ingreso bajo. Entonces los jóvenes tienen poco capital económico y social para una salida a oportunidades productivas. Y la industria delictiva viene a llenar ese vacío. Esto aumenta la inseguridad percibida y la real, disparando acciones que criminalizan la pobreza. El círculo se cierra con una estigmatización de la zona y recortando la inversión social para darle paso a una respuesta reactiva, lo que nos devuelve al primer punto, pero en un estado peor. En Costa Rica la planificación creo que se ha dado más en torno al suelo y a la ubicación de ciertas actividades más que de las personas. Tenemos una ley de planificación urbana de 1968 que para la época se consideró muy propositiva. Es una norma que todavía está vigente y que tenía un componente importantísimo que era la parte regional, que de alguna manera se quedó rezagada. Entonces quiere decir que aunque en el inicio pudiese haber existido alguna intención de poner en el centro a las personas, en la realidad no ha ocurrido. ¿Qué pasaría si en Costa Rica empezáramos a aplicar este modelo de planificación? Algunos ya lo han hecho y mostramos los resultados al regresar. En la ola de inseguridad en la que está sumergido el país, más allá de la etapa represiva, es clave repensar cómo evitar un círculo vicioso. En la primera parte vimos el caso de Medellín entre los 80s y 90s, el cual, tras aplicar el urbanismo social, luego de la etapa represiva, vio un cambio que hoy es objeto de estudio a nivel latinoamericano. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? Fundamentalmente estructurado en una metodología de participación ciudadana, trabajar con los vecinos, preguntarle a los vecinos de cada barrio qué querían, cómo lo querían, dónde lo querían y que entre ellos mismos construyeran un modelo de trabajo. Con eso lo que hicimos fue afincar en los vecinos una pertenencia. Tras empezar el cambio, la tasa de homicidios cayó un 96% y los tiempos de desplazamiento bajaron incluso hasta la mitad. Sumamos 5 sistemas de transporte masivo, metro, tranvía, BRT, metrocables y las bicicletas. Eso nos permitió llegar a una estrategia casi reducir 4 horas diarias del tiempo que pasaba una persona entre ir al trabajo y regresar. La clave del urbanismo social, según los especialistas, es la escucha comunal. Cuando hablamos de los parques de biblioteca, por ejemplo, esto fue llegar a poner un equipamiento de calidad en una zona marginal que hizo a esa comunidad sentir que era importante. La gente, cuando participa de estos procesos y ha sido incluida en estos procesos, se apropia y se empodera de estos espacios. Uno ve que el típico espacio que no fue pensado con la comunidad, a los meses, días, horas, minutos, segundos, probablemente ya empezó a ser vandalizado. ¿Por qué? Primero porque fue una ocurrencia de alguien que no tomó en cuenta a las personas, pero además esa ocurrencia tal vez no hace resonancia con las necesidades genuinas de los habitantes. Hoy Medellín es una verdadera industria turística, cerró brechas entre el barrio con mayor poder adquisitivo y el de menor poder. La clave es que su misma gente construyó esos espacios, lo que desencadenó un sentimiento de cuidado, reduciendo así el vandalismo. Que la gente camine por una vereda, por un andén digno, seguro, por donde una persona en silla de ruedas pueda desplazarse cómodo, teniendo un buen manual de espacio público, donde lo mismo que tenemos en el barrio más alejado del territorio, lo tenga el alcalde cerca a su despacho. Y Costa Rica lo quiere intentar también. En Poás, en Mora y en La Cruz pusieron a prueba este modelo para transformar pequeños espacios de su ciudad. 3 lugares que a través de un proceso de consulta ciudadana dieron los primeros pasos para transformar espacios conflictivos en espacios comunales.
Poás, por ejemplo, enfrentó graves problemas con un parque que, entre sus árboles y su verdor, replicaba el mal que muchas otras comunidades viven. Con casi cero iluminación, lo que terminó siendo pues, un problema de seguridad, un lugar para la venta de drogas, un lugar para el acoso a las mujeres y a las niñas, y en realidad terminó siendo un sitio que la gente ya no quería. Incluso la OIJ llegó a usar el parque como un espacio de monitoreo en una investigación para desarticular una banda de venta de drogas. Logramos ubicar 13 puñales entre las plantas del parque. La comunidad habló, propuso y puso manos a la obra en el espacio que cambió por completo tras una investigación del Centro de Urbanismo Social de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Lo que fue un foco de violencia hoy es un foco de juegos. En la cual participaron 159 personas con diferentes tipos de talleres o encuestas virtuales, y la propuesta arquitectónica nace de ese proceso de investigación social. Este es un ejemplo de lo que es un proyecto de recuperación de espacio público exitoso. Tanto es así que la misma ANAI y la misma Embajada de los Estados Unidos lo ha reconocido. A 30 kilómetros al sur, el Cantón de Mora llevó adelante una iniciativa similar en Ciudad Colón y Tabarcia. Esto, al final de cuentas, nació para que se unificara, ¿verdad? Diferentes dinámicas sociales que existían acá, que cada una se daba a la espalda, por decirlo así. Lo que se desea es, además de hacer la conversión o toda la intervención social para que en este espacio se pueda unificar, sino que también se pueda hacer la intervención ambiental. Hoy une barrios que por diversos motivos sociales no estaban articulados, y esa es una de las claves para que el urbanismo social consiga sus objetivos. El fin de ese urbanismo no sería el edificio o el proyecto arquitectónico, ¿verdad? O la calle perfecta, consolidada, sino que es más bien a través de cómo se habita esa calle y de quiénes habitan esa calle que se puede ir construyendo con las comunidades. En el extremo norte de Costa Rica, en La Cruz, donde el viento sopla fuerte y encorva la arboleda, también encontraron que sin espacio público había un enorme problema. Santa Cecilia no tenía ningún parque y algo no andaba bien. Se veía muy mal, pero por ejemplo, en las consultas ciudadanas que se hicieron, los niños y los jóvenes decían que los lugares para divertirse eran los bares o los salones del lugar, porque no habían otros espacios. Ese espacio cambia la perspectiva de pensamiento. Como te indiqué, es un espacio donde ya no es esa imagen en los niños de solo ver la cantina un día de su papá o solo un espacio de que no existía. Creo que el parque vino a dar alegría, a dar seguridad. Hoy el camino empieza a enderezarse en este parque y otros del cantón. Es de un enorme impacto que la familia, que el ciudadano, que el vecino, que los niños puedan sentirse seguros en un lugar, puedan sentir que pueden ir a disfrutar de un espacio que es de la comunidad. Entonces es una enorme responsabilidad, no es solo la inversión. Pero lo que pasa en estas tres comunidades no es la regla en el país. Costa Rica, según varias fuentes importantes a nivel internacional, tiene los índices de participación ciudadana más bajos de toda América Latina. Tenemos, irónicamente, una de las democracias, quizás la democracia más sólida en América Latina o inclusive del mundo, pero cada 4 años delegamos y nos hacemos a un lado y dejamos que los gobernantes resuelvan por nosotros. Esa parte es importantísima revertirla. Una fundación quiere cambiar esa realidad a través de una convocatoria para que municipios presenten proyectos de participación ciudadana. Donde vamos a estar brindando más de $370,000 a los municipios seleccionados para que inicien un proceso de transformación de sus gobiernos locales de la mano con la ciudadanía, y que eso nos permita generar una planificación urbana no solamente con rigurosidad técnica, sino también con visión humana. A criterio de los especialistas, es posible este modelo en Costa Rica si el compromiso es lo suficientemente fuerte. También tenemos los elementos políticos y normativos que lo que requieren es de mucha voluntad. Esto no puede ser la responsabilidad de un gobierno local o de un grupo de profesionales en urbanismo y arquitectura. Esto es una corresponsabilidad, es compartida, y la prioridad la debería tener la ciudadana por encima de los profesionales. ¿Qué le gustaría transformar en su barrio? ¿Cómo un cambio simple podría incluso disminuir la delincuencia en él? Lo invitamos a compartir su reflexión en nuestras redes sociales.